¿Sí? Hay que tener ganas. Yo les quiero decir que ya está nuestro invitado estrella del día, que es Javier Milei, que está mirando y me está poniendo carita, se ríe. Javier Milei, la primera pregunta, no sé si te la hicieron ya antes, pero vos ya te estás riendo porque te estás viendo como papá en esta edad de los 60. ¿Qué te parece a vos esto? Bueno, por lo menos me faltan 10 años para llegar a los pero por 60. eso, pero estás tan entusiasmado en tu carrera política que capaz que en 10 años, cuando ya llegues, ¿serías papá grande? No me veo todavía en esta foto. Él se ve joven todavía, está perfecto, no se ve para paternidad. El que sí pegó un salto hoy, atención con esto, es el dólar informal, el blue, el de las cuevas. Porque acá sí vemos un salto de 2 pesos en relación a la cotización que te mostrábamos ayer. 146 pesos hoy la cotización de este dólar informal, que de a poquito empieza como a levantarse o a despertarse. Cuando empieza a haber un poco más de circulación de dinero o de temor a lo que puede llegar a pasar con la política, con la economía, lo vemos enseguida en esta cotización, en la repercusión en el dólar informal. Y ahora sí, con este número, por supuesto, le doy pie a nuestro economista del día, Javi Milei, que además de ser Javier economista, está también haciendo una campaña para acceder a el sillón de diputado, ¿no? Sí, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Javi, yo cuando te conocí hace unos años nunca pensé que vos ibas a aspirar a estar en un lugar o en un rol político, porque en general siempre fuiste muy crítico de cómo se gestiona. Esta decisión que tomaste, ¿por qué la tomaste? Eso es verdad, lo que vos señalás. Yo tampoco me hubiera imaginado en esta situación, pero el sistema, vos cuando me mirás, si a vos no te gusta el sistema, o te quejas, Sí. o te vas, o te metés, ¿no? Yo, digamos, sistemáticamente fui sobre el tema de la batalla cultural. Tengo la sensación que en algunos aspectos está más complicada la accesibilidad para dar dicha batalla. Por otra parte, digo, Sí. llega un momento que vos no podés estar todo el día en la tribuna. O sea, vos lo que querés es, vos escribiste muchas tesis sobre cómo hay que gestionar la Argentina, una Argentina que es estructuralmente pobre. ¿Cómo hacer para que esa pobreza se convierta en riqueza? Eso, y lo querés ejercer desde una banca. Está bien, está buena la propuesta. O sea, lo que me doy cuenta es que si no te metés dentro del sistema... Es imposible cambiarlo. Vos, claro, sí, es como vos vas a un partido de fútbol y sí, la tribuna, la hinchada, es todo muy lindo, pero el que mete los goles es Messi. ¿Me comprendés? No es, Claro, o sea... porque en un punto muchos decían, no pasa. Lo que pasa es que Milei, y esto lo decían desde el gobierno, agita la antipolítica, y eso no es bueno. Y en realidad, está bueno que lo expliques. Vos crees en la política, pero en otro tipo de políticas. Claro, yo creo en la política de otra manera, es decir, yo, digamos, no estoy de acuerdo, digamos, con la estafa que es el Estado y obviamente que lo que voy a buscar es tratar de romper el sistema desde adentro. Ahora, ¿cómo piensa hoy un libertario, una persona que tiene otras ideas y concepción de la economía, cuando se encuentra con algo que fue realmente sorprendente para el mundo como fue el COVID, ¿no? Y que distintas economías, distintos colores políticos y gobiernos en el mundo no supieron qué hacer al respecto? ¿Cuál es tu pensamiento sobre lo que está pasando? Bueno, yo escribí un libro sobre eso. Y los pronósticos que hice, digamos, se cumplieron todos. Ahora, la situación es entender bien la característica del shock, la naturaleza del shock y responder en consecuencia. Y me parece que ahí se dieron distintos tipos de problemas. Hay un problema, es que no se entendió la naturaleza del shock y se consideró que era un shock distinto al que fue. A ver, explícame bien eso para que todos podamos entender. ¿A Claro. qué te referís con shock? Y cuando decís no lo entendieron, ¿quién no entendió? La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud amenaza al mundo con una nueva peste española. La peste española, digamos, arrancó a finales de 1918, terminó a inicios de 1920, infectó a 1/3 de la población del planeta Tierra. Eso tuvo una tasa de letalidad del 2%, del 6%, por lo tanto mató al 2% de la población. Es decir, si eso hubiera pasado el año pasado, deberíamos haber tenido por lo menos 160 millones de muertos por COVID. Hubo 1.780.000. ¿Ok? Sí. Es decir, le erraron 100 a 1. Entonces, y esa es la hipótesis baja.
Cuando hay un trabajo de Barro Urzúe que dice, bueno, ¿cuál sería el impacto de replicar una nueva peste española? Y te dice, perdés 7 puntos de crecimiento. El mundo perdió el año pasado 7 puntos de crecimiento, venía creciendo al 3,5, cayó 3,5. Prácticamente el desastre causado en el planeta Tierra el año pasado, ¿sí? Donde dentro de las calamidades que ocurrieron es que la cantidad de pobres extremos en el planeta Tierra subieran en más de 350 millones de seres humanos, ¿sí? Tiene que ver con lo que impulsó la Organización Mundial de la Salud con el error grosero que cometió. Porque eso, digo, tiene consecuencias sobre la producción, sobre el empleo y además les pega con más fuerza a los sectores más vulnerables. Eso. Vamos a Argentina. Vos estás haciendo tu recorrido y igual sos una persona, un economista de calle. Entonces vos ves lo que sucede. Empezamos el programa diciendo, pareciera ser que quieren instalar, o hay sectores que quieren instalar, el dilema de economía versus salud, o bolsillo versus salud. Y en realidad siempre se paga un costo, con lo cual es una cosa y la otra. Claro, exacto. Bueno, ¿Cómo lo ves en Argentina? Digo, bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Hay paño para más restricciones? Bueno, claro, por eso no es independiente de lo que pasó el año pasado. A ver, vos el año pasado te quisieron plantear el falso dilema salud y economía, y la realidad es que la economía, obviamente, como se la dejó de lado, la destrozamos, fuimos el país que más cayó del G20, somos un país que cayó el triple que el resto. Digamos, tuvimos la tasa de desempleo tocando el 29%, hoy bien medida es 16, no es 11, no porque se mientan los números, sino por cómo, digamos, se mide el desempleo, que es desempleado, es el que busca y no encuentra. Sí, entonces el efecto de desaliento no te lo computa, porque no tiene forma de computarlo. Eso significa que el que busca y no encuentra dice, bueno, ya no busco más. Claro. Y no se computa y hay que computarlo. Claro, Está buena la claro. precisión. Entonces, no, porque hay una diferencia entre el número que postulamos algunos economistas y el que postula el INDEC, y van a decir que miente el INDEC. No, no miente el INDEC, me consta de la seriedad de Marco Labaña en su trabajo, pero tiene que hacer su trabajo y hay definiciones para eso. Entonces, y eso te generó un salto de la pobreza, un salto de la indigencia, ¿sí? Y entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo no fue en salud? No, en salud también no fue muy mal. Porque si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 10.000 muertos por COVID y tuvimos 40.000. O sea, tuvimos 30.000 más de los que hubiéramos tenido si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre. La esperanza era que se pudiera el gobierno redimir este año haciendo las cosas bien con la vacunación. Porque acá lo que es importante es entender cómo funciona la lógica de una epidemia. Nosotros los economistas, que estamos acostumbrados a manejar sistema de ecuaciones diferenciales, tendría que ser algo bastante fácil. Hay dos elementos cruciales si vos tenés estado de bienestar que se dedica a la salud. Por un lado está la responsabilidad individual. Seguro. Es decir, que vos te cuides por vos misma y que te hagas cargo de tus decisiones en algún sentido. Entonces, algo más complicado cuando hay estado de bienestar, pero nadie se quiere estar enfermando. Así por que, supuesto. Por eso siempre decimos primero la conciencia individual de cada uno. Y ahí entra, lo que tiene que ver con el distanciamiento social, con la higiene, el uso de barbijo, los protocolos. Pero por otro lado tenés la parte que, si tenés estado de bienestar que se carga de la salud, que se tienen que cargar el Estado, que es testeos masivos y vacunación masiva. Bueno, eso es lo que veníamos reclamando. Bueno, ahora, eso no ocurrió el año pasado porque testeamos poco y ahora vacunamos poco y seguimos testeando poco. Pero ¿a dónde nos paramos cuando nos dicen que en realidad somos un país pobre, endeudado, que no honró su deuda y le estamos pidiendo a otra nación o a un laboratorio que nos preste... Pero Marcela, que nos financie las vacunas? Pero nos quisieron regalar 4.800.000 vacunas y las rechazamos. Bueno, eso está así porque hay varias versiones sobre el tema. Es el mismo problema que hubo el año pasado con los testeos. A ver, la oligarquía política no quiere renunciar a sus privilegios de casta. Javi, yo tengo unos números ahora para compartirte. Quiero que los veas, es una noticia urgente esta. Hablando de pobreza y de lo que es la Argentina, acaba de conocerse lo que es la canasta básica total en Argentina. El número, por supuesto, de marzo, y nos habla de que una familia tipo compuesta por 2 adultos y 2 niños en edad escolar necesitó en Argentina 60.874 pesos
para no ser considerado pobre. Es decir, casi 61.000 pesos necesita una familia para poder comer y vivir y no ser considerado pobre. Javi, acá te doy el paso a vos y decime qué argentino tiene la posibilidad hoy, una persona que tiene el sueldo promedio en Argentina, que no toca los 30.000 pesos y es sostén de familia, por más de que tenga un empleo privado y registrado, es pobre en Argentina. A ver, lo que tenemos que tener conciencia es que Argentina es víctima de un caso de decadencia escandaloso a lo largo de los últimos 120 años. Argentina ingresó al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Esto va a parecer un poquito largo, pero cuando veas toda la dinámica, digamos, es estremecedora. Ahora, entramos a la pandemia 70. O sea que en 120 años perdimos, ponele, 69 puestos. ¿Sabes cómo estamos hoy? ¿Cómo 120, perdimos 50 puestos en el último año. Es decir, somos un país pobre. Esto es peor todavía, porque si vos mirás el ranking del PBI per cápita del Fondo Monetario Internacional, Argentina está de la mitad de la tabla para abajo en América Latina. Pero si corregís por el tipo de cambio paralelo, Argentina es furgón de cola. O sea, está cada vez peor. Ahora, quiero hacer un punto acá e insistir en esto. Vamos a hablarle a la persona que nos está viendo. Digo, casi 61.000 pesos para no ser pobre. ¿Qué hacemos con la gente que hoy está peleando en esta situación en la que dice, para, no me restringas más, pero yo necesito salir a trabajar, no me alcanza el dinero. Bueno, es que estoy endeudado. Javi, la gente se endeudó para enfrentar, por supuesto, deudas que por la primera ola no pudieron salir a trabajar. Digo, y el gobierno dice, ya sabemos esto, entonces no queremos restringir más, cuídense. Pero aún así sigue creciendo, por supuesto, bueno, por eso, como lo mostramos. Digamos, a partir del desastre hecho el año pasado, digo, ahora la situación es mucho peor. Porque vos en el medio te quebraron muchas empresas, las empresas se comieron el capital de trabajo, muchas empresas para seguir sosteniendo a los empleados y no echarlos se comieron el capital financiero, no tienen capacidad de respuesta hoy las empresas. Por lo tanto, la situación es extremadamente delicada. Y cerrarlas va a implicar una oleada de quiebras, desempleados, pobres e indigentes aún todavía mayor. Pero el punto es, ¿a dónde tengo que tocar? Porque el año pasado, sí, claro, me gasté 5 puntos del PBI en asistencia social y lo financié con emisión monetaria. Lo mostrábamos al comienzo del programa, Javi. Claro, ¿y por qué? El dinero que se empleó es el equivalente a 133 millones de pesos por día el año pasado. Entonces, ahora, ¿vos tenías para sacar esa plata de otro lado? Sí. ¿De dónde? El estudio del BID te muestra que Argentina tiene... A ver, la peor región del mundo, ¿cuál es? América Latina, con 4,4% del PBI de ineficiencia técnica en el gasto público. Argentina tiene 7,2 y de esos 7,2 hay 5 puntos que son de choreo. Es decir, la corporación política, la oligarquía política, el conjunto de delincuentes que está en la política y que yo quiero entrar para sacarlos a patadas en el traste, para que nos dejen de robar y además nos devuelvan la libertad, sí, deberían haber dejado de robar y la de ellos no se tocó. Y prefieren mandar a la gente a morirse o a la pobreza o a la indigencia con tal de no tocar la de ellos. Con tal de no tocar los sueldos también. En un rato vamos a estar hablando de eso. Javi, ¿tenés más o menos una noción de, en promedio, cuánto gasta hoy una familia para poder vivir? Soy soltero, dale. Sabes que es una pregunta incómoda. Aparte, no quiere hablar de esa parte de su soltería, pero yo sí quiero compartirte para que veas, porque lo que nos planteamos siempre es ver, ¿es solo Argentina o en otros países también cuesta tanto? Si el salario mínimo vital y móvil no llega a los 23.000 pesos, ¿cómo hacemos para que esa persona que gana ese salario y es sostén de familia no caiga detrás de la línea de la pobreza si tiene 2 chicos y tiene una persona también adulta que no tiene empleo, está condenado a la pobreza? Y con ese dinero que tiene de salario mínimo vital y móvil, no le alcanza para comprar los alimentos. Por eso ya me acompañan para hacer una reflexión de cómo es esto en el mundo y saber si solo pasa en Argentina, nuestros compañeros Adrián Sack, que está en Estados Unidos, y Renato Talavera, que está en Paraguay. Queremos conocer otras realidades de cómo se vive en el mundo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, voy a empezar con Adri. Adrián, no sé dónde estás, pero me parece que tenés góndolas atrás tuyo.
Así es, estoy en un mercadito aquí en los Estados Unidos, en las afueras de Atlanta, la localidad de Roswell, y me puse la parte de frutería porque es quizá la más pintoresca, la que más nos hace acordar un poquito al mercado central, quizá por estas balanzas tan antiguas, que acá se usan más como para pesar en libras, ¿no? Acá todos los precios que ves están en libras, entonces tenés que multiplicar por 2 para aproximarte al kilo, claro, etcétera. Claro. Pero vine a tomar los precios de primera mano. Aunque, de todas maneras, sí te puedo decir, según los estudios de los organismos oficiales, cuánto necesita una familia de 4 personas para poder vivir un mes, para poder hacer los gastos justamente de acá, de supermercado. ¿Cuánto, Adri? ¿No? $892 necesitas acá por mes para ¿eso qué hacer sería? los ¿Solo gastos de alimentos? alimentación. No, también productos de limpieza y productos de primera necesidad que puedas... siempre se eligen algunas cosas, ¿no? Qué sé yo, desde una virome, por decirlo, porque acá hasta papel, el costo de la hasta un canasta... peine. Mira, Sí. el costo de la canasta alimentaria, Adri, acá, cuando lo medís a tipo de cambio oficial, me da, lo estoy haciendo en vivo, chicos, esto, me da $265. Sí, Alimentos, bueno, lo que pasa es que la nada más, dolarización también... Claro. Acá tenés de todo, pero ¿qué pasa? Un sueldo, más que un sueldo, lo que gana una persona por mes, si tenemos que hacer un promedio, otra vez volvemos a esto, un promedio medio sucio, Sí. ¿no? Porque realmente cambia mucho por estado, por profesión y todo, podemos decir que cada persona gana $2.600 por mes. Claro, ¿no? menuda y diferencia. si es una familia de 4, generalmente los 2 tienen ingresos. Entonces tenés que hablar Acá de no que llega ni a la 200 parte de dólares. alimentos y compras. Claro, las compras de alimentos y de supermercado en general son un 15 a un 20% de tu sueldo. ¿Te acordás que ayer decíamos que para alquilar, si superaba el 30% de tus ganancias mensuales, no era bueno alquilar sino comprar, meterse en una hipoteca? Repetime bueno, ese acá estamos dato, hablando... ese dato es crucial, porque Sí. nos está mirando mucha gente que en este momento ya no tiene, la tarjeta de crédito se le derrite de cada vez que va al supermercado porque utilizan la tarjeta de crédito para pagar en cuotas la famosa compra mensual que ya no es tal, ¿no? ¿Cuánto dijiste que se lleva del ingreso promedio la compra allá en el supermercado para una familia? Para una familia de 4 personas, de entre el 15 y el 20% de tus ganancias mensuales, ¿no? Sobre todo, considerando una familia tipo donde los 2 ingresan dinero y que estás teniendo cerca de $5.600 a $6.000 por mes. Esto es incluso bajo, si querés, ¿no? Si haces Claro, un ingreso mensurado. familiar mensual. Claro, está mensurado como lo más si haces un básico. promedio, más tirado para abajo. Adri, claro, exactamente. Dame un punto acá Sí. porque lo quiero sumar a Renato. Elegimos Paraguay no por azar, sino porque Paraguay era una economía que tal vez en su momento se la miraba y decíamos, Argentina tiene mucho más recursos que Paraguay. Sí, pero Paraguay tiene la inflación en un mes que no tuvimos nunca y ellos llegan en un año a lo que nosotros tenemos en un mes. Contame, Renato, cómo es allá el poder adquisitivo promedio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Primeramente, haciendo el cálculo de 2 personas adultas y 2 chicos, una familia promedio de 4, hablamos que necesitan $328 en alimentos para estar por encima de la línea de la pobreza. Un poco más de 41.000 pesos haciendo en el cambio en nuestra moneda. Así que $328 es lo que necesita una familia de 4 personas para poder alimentarse mensualmente. Oficial, les comento, está todo hecho a tipo de cambio oficial para poder comparar. Estamos hablando de que es un poco más que en Argentina. Estaríamos hablando de prácticamente $100 más el costo de la canasta alimentaria más que en Argentina. Pero hablemos de los ingresos. Vivir es caro, pero ¿cómo son los ingresos allá? Bueno, un salario mínimo está un poco más de $300, ¿verdad? Prácticamente con una inflación que tenemos, una inflación intermensual que tenemos del 0.3, una inflación anual del 4%, prácticamente uno dice es un país donde es un paraíso
Pero hay otras realidades en nuestro país. Por ejemplo, el costo de la vivienda, el costo del alquiler está bastante caro, no hay una regulación, cada uno pone un precio. En alimentos es bastante barato y concreto, pero a la hora de alquilar un departamento en Asunción, nosotros estamos prácticamente en la zona céntrica de Asunción, lo que sería Villamorra, es impagable. A ver, Marcela. esta zona donde vos estás ahí parado, que nos estás mostrando y nos estás invitando a conocer, es lo más caro. Es el equivalente entonces a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es el centro comercial de Asunción. Tenemos prácticamente lo que sería ya el World Trade Center de fondo. Lo comercial asunceno, el hub asunceno se concentra en esta zona. En un país prácticamente donde en niveles macros tenemos números bastante positivos, pero eso no se refleja realmente con la microeconomía, teniendo en cuenta de que el 80% de los empleos son generados por las pequeñas y medianas empresas que se vieron afectadas por la pandemia. Claro, bueno, un poco replica en ese sentido la situación argentina. Gracias, Renato. Bueno, Adrián, ayer hablábamos de lo que es el costo de la vivienda y que allá en todo caso la discusión pasa por cómo son los créditos, no como sobre cómo hacer para alquilar. Pero por lo pronto me quedo con este repaso que hacías vos. ¿Es mínimo o es mínima la incidencia de la compra de la góndola en los ingresos de un estadounidense promedio? Sí, la incidencia no tiene nada que ver, digamos, con el volumen importante de un sueldo. Digamos que las necesidades básicas están cubiertas con casi cualquier trabajo. Vos viste que aquí, para hablar de salario, no se habla tanto de salario mínimo como se habla de, por ejemplo, cuánto es la hora de trabajo, de los trabajos peor remunerados, ¿no? Los trabajos peor remunerados tienen una paga de $7.50 la hora. Pero ahora están tratando justamente de fijar la nueva administración de Biden un salario de $15 la hora. Eso los sectores más progresistas del Partido Demócrata justamente trataban de hacer eso, claro, están de establecerlo ahí. Pero por eso te digo, por eso estamos hablando de los trabajos de más baja calificación. El promedio, digamos, la clase media de los Estados Unidos, que es más del 70%, cobran lo que te decía yo, más cercano entre los $5.500 y $6.000 por hogar. Claro. Por hogar, sí. Está bien, acá no llegamos a los $300. Gracias, Adri, por este trabajo. Gracias, Renato. Siempre es bueno empezar a mirar un poco, cuando hablamos de Argentina, cómo salir de la situación en la que estamos. Y para hablar de eso, siempre es bueno abrir la ventana del mundo y ver cómo funciona en otros lugares. Bueno, Javier, volvamos un poco a lo que es, sin duda va a ser la noticia del día, ¿no? O sea, se necesitan 25.685 pesos para poder comer. Y hoy el salario mínimo vital y móvil está por detrás del número que se necesita para poder comer, para que una familia pueda comer. Sí, ¿Cómo salimos de ahí? A ver, ahí es muy interesante los casos comparados que vos presentás. Una de las cosas que vos señalás correctamente, eso, digamos, estudia microeconomía, vos conforme, digamos, va aumentando tu ingreso, lo que dedicás a alimentos es cada vez menos, porque tus necesidades, una vez que las cubriste, ya está, o sea, conforme tu ingreso aumenta menos que proporcionalmente tu gasto en alimentos. Eso lo estás viendo en el caso, digamos, que lo que cuentan en Estados Unidos. Lo interesante de Paraguay, ¿por qué te resulta similar o asimilable? Y porque hoy nuestro PBI per cápita, medido a dólar paralelo, estamos un poquito abajo, para que tengas una idea. Y hay otra cosa muy interesante, fíjate esto, cuando hablabas de lo que es, por ejemplo, alquilar, ¿sí? En Estados Unidos, un país donde el stock de capital es grande, el capital es abundante. Por ende, tasas de interés bajas, fácil comprar una casa a 50 años, 70 años, 100 años, ¿sí? Digo, Paraguay, ¿qué te dice? No podemos comprar una casa, alquilar es tremendo. ¿Por qué? Porque tiene mucho menos capital. ¿Y cuál es la contracara para tener capital? Que es en el fondo lo que aumenta la productividad, aumenta los salarios reales y mejora la calidad de vida de las personas, que es en el fondo la base subyacente del crecimiento, la inversión. Y la inversión se logra ahorrando. En tanto y en cuanto creamos que esto se resuelve gastando más, redistribuyendo el ingreso y todas esas cosas que hacemos acá, vamos a ser cada vez más pobres. Quiero invitarte a que veas esto. Esto es muy para Javier Milei, porque
Creíamos que nunca lo íbamos a ver en Argentina, Javier. Y vos lo venís planteando y lo planteaste recién hace instantes, el hecho de recortemos por el lado de la política. Basta de cargar sobre la población impuestos y hacer con la inflación también algo imposible de vivir. Pero por lo pronto, en Argentina hay otra realidad, una realidad paralela. ¿Es cierto que en Córdoba se están bajando impuestos a los políticos? Se bajaron el sueldo los concejales, los funcionarios de la Municipalidad de Córdoba. Y seguimos en Primera Tarde con Javier Milei y la gran pregunta es ¿cuál va a ser tu primer proyecto si accedes finalmente a la banca de diputados? Bueno, el primer proyecto que voy a hacer es poder renunciar a la dieta. Es decir, hoy no están dadas las condiciones técnicas por las cuales vos podés renunciar a tu dieta y yo quiero renunciar a la dieta porque originalmente el Congreso de la Nación... Quiero renunciar a la dieta porque originalmente el Congreso de la Nación, digamos, se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina porque iban ad honorem. Por ejemplo, Alberdi, que fue diputado por Tucumán, iba ad honorem. O sea, y esto no es trivial, porque recién veíamos el caso de Córdoba, ¿no? Digamos lo que hicieron. Vos sabés que si el año pasado la política hubiera ajustado 10% de sus ingresos, no hubiera habido que sacarle 150.000 millones de pesos a los jubilados. Esto es importante. Un mínimo gesto, un 10% del sueldo de los políticos y los jubilados hoy tendrían una jubilación más digna. Muchas gracias. Mañana volvemos para más Primera Tarde. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal.